Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía de Popper. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre ciertas cuestiones de la teoría del conocimiento de Popper y puedo comenzar diciendo que es un gran filósofo de la ciencia. Nació en 1902 en Viena y murió a la edad de 92 años en 1994. Podemos decir que es uno de los mayores filósofos del siglo XX, sin ninguna duda, y se formó pues, en filosofía, en matemáticas, en física, etcétera. Popper era de origen hebreo. Entre su producción filosófica, pues cabe citar muchas obras, pero si hubiera que, diríamos, decir pues algunos títulos de las mismas, pues habría que señalar que su obra más importante probablemente es La lógica de la investigación científica, que aunque fue escrita en el año 1934, fue publicada en 1935. Es su obra, a mi juicio, más importante. Además, pues tiene otras muchas obras, La sociedad abierta y sus enemigos, de 1945, Miseria del historicismo, también de 1944-45, Conjeturas y refutaciones, de 1963, etcétera, etcétera. Además fue profesor, gran investigador, etcétera, etcétera. Fue muy reconocido a nivel académico en filosofía, y no cabe duda que es uno de los grandes filósofos de la ciencia de todos los tiempos. En cuanto a su epistemología, cabe decir que es un falibilismo y también es un racionalismo crítico, porque él considera, Popper, que el mejor modo de investigar sobre el problema del conocimiento es el de someter a examen el conocimiento científico. Por supuesto, ha habido otros grandes filósofos que se han dedicado a esto. Podemos poner el ejemplo de uno que ha muerto pues, hace no demasiado tiempo, que es Mario Bunge, que era físico, que era filósofo y tiene, por ejemplo, un tratado que se denomina La investigación científica. Y hay otros muchos filósofos de la ciencia que han escrito tratados sobre los procedimientos científicos, la metodología científica, etcétera. En este sentido, Popper quiso también analizar y estudiar lo que podemos llamar el conocimiento en general, no solamente el conocimiento filosófico, científico, físico, matemático, geométrico, etc. En consecuencia, para Popper, después de estos análisis detallados de la historia de la ciencia, de cómo funciona la ciencia, por ejemplo, pues las teorías einsteinianas, las de Poincaré y las de otros científicos, que él por supuesto estudió y conoció en profundidad, él llegó a la conclusión de que el conocimiento humano es conjetural y falible. Además, Popper pues traza o desarrolla una imagen de la investigación científica como una tarea sin fin. Y en este sentido, pues él considera que se podía poner como ejemplo pues una figura mitológica como es Sísifo, pero un Sísifo que en la incesante lucha con los problemas incluso puede ser feliz, o lo es realmente, es feliz en esa lucha con los problemas. Por supuesto, la ciencia supone pues una dedicación pues total para desarrollar teorías y también para investigar, lanzar hipótesis que puedan ser correctas o verosímiles. Y por supuesto las teorías científicas tienen que estar muy bien fundamentadas, muy bien justificadas y elaboradas para resistir los intentos de falsación. En este sentido, pues cabe destacar también el falsacionismo de Karl Popper. Por otra parte, también Popper se plantea el problema de qué requisitos debe tener una teoría para ser considerada científica. La solución, podemos decir, que él da a esta problemática está influida claramente por Einstein, ya que escribe el mismo Popper: si uno propone una teoría científica, debe responder qué hechos concebibles aceptará como confutación o falsificaciones pues de mi teoría o de esa teoría determinada. Por lo tanto, vuelve a insistir en la importancia de la falsación, de la refutación, etc. Además, el mismo Popper también reafirma este modelo sobre el cual elabora esta teoría crítica del conocimiento o teoría racionalista crítica, que es el planteamiento falibilista, que está conformado o constituido, podríamos decir, por la concepción hipotético-deductiva de la geometría y también se basa en la moderna axiomática de Hilbert. Por tanto, podemos decir que el falibilismo está justificado desde una perspectiva crítica de la ciencia
y también pues, es evidente que el final del análisis o de los análisis de Popper sobre la ciencia pues conduce a un falibilismo, que es decir que el reconocimiento de que el viejo ideal de la episteme, entendido como ciencia, ha caído y por tanto pues conviene aceptar que el conocimiento humano es falible, es conjetural, está basado en suposiciones que tienen que ser precisas, muy detalladas. En definitiva, se reafirma la idea del racionalismo crítico como pues, una descripción adecuada del planteamiento epistemológico popperiano. Y pues además el mismo Popper lo remarca, este tipo de planteamiento, ya que escribe: hay un solo elemento de racionalidad en nuestros intentos dirigidos a conocer el mundo. Se trata del examen crítico de las teorías. Este examen crítico de las teorías puede ser casi infinito, o podríamos decir que sin casi, pero llega un momento en que hay que tomar una decisión para ver si se acepta una teoría científica o no se acepta, etcétera. Por supuesto, hay que fundamentar muy bien todos los aspectos de esa teoría científica para que se consolide y que o bien pues sea más o menos estable en el tiempo, pues esa teoría científica, o que pueda ser transformada o sustituida por otra si fuera necesario y si hay razones para hacerlo. Por supuesto, puede haber determinadas teorías científicas que permanezcan durante pues un gran periodo de tiempo, o que sean prácticamente, pues podemos decir, casi inamovibles, aunque pueden ser complementadas por otras teorías científicas en muchos casos. También se puede afirmar que la discusión crítica en relación con la validez de las teorías científicas, en definitiva con el estudio de las teorías científicas, no es algo concluyente, no es nunca concluyente, considera Popper. Y pues las argumentaciones que se utilizan para defender una teoría o para afirmarla o para no negarla, simplemente para no refutarla, son pues conjeturables y pueden estar sometidas a infinitas discusiones. Lo que sucede es que, como ya comenté anteriormente, las decisiones para pues afirmar la validez de una teoría científica tienen que sustanciarse en algo concreto, y al final, si hay muchos puntos, muchas argumentaciones muy potentes que reafirmen la validez de esa teoría científica, pues habrá que admitirla como válida. Y esto está dentro también del paradigma o de los planteamientos del racionalismo crítico que afirma Popper. Por otra parte, está claro que este gran filósofo de la ciencia elaboró también pues una definición de aproximación a la verdad, o al menos a la verosimilitud, y se sirvió para ello de nociones diversas, como por ejemplo las nociones tarskianas de verdad, y también pues analizó el contenido lógico de las aseveraciones, de los asertos, etcétera. En este sentido, pues su concepción de la ciencia, insisto, está basada en la discusión crítica entre distintas teorías científicas rivales, y sobre todo también en otro aspecto que no hay que tampoco minusvalorar, que es el control empírico, aunque también hay que reseñar o hay que afirmar claramente que Popper considera que la teoría inductivista del conocimiento es errónea y confutable en el plano puramente lógico. Por otra parte, Popper está también convencido de que, al estar basada en consideraciones lógicas, la tesis de la primacía de la teoría sobre la observación es válida para todos los niveles del conocimiento, pero también para el conocimiento científico. Ha habido pues otros grandes filósofos de la ciencia, por ejemplo, como está el caso de Lakatos, y como pues otros pensadores que se han dedicado a estas cuestiones, incluso historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn, con su libro La estructura de las revoluciones científicas, que causó un gran impacto en la historia de la ciencia y también en la filosofía de la ciencia. Y, por supuesto, también podemos pensar en Feyerabend, que desarrolló el anarquismo epistemológico, que parece pues, un planteamiento opuesto al popperiano, en el sentido de que dice que todos los procedimientos en ciencia son válidos y todos pueden acercarnos en mayor o menor medida a la verdad. Bueno, yo creo que en ciencia, por supuesto, como también señalaba Popper en sus obras, en sus tratados, pues lo importante es acercarse lo máximo posible a la verdad, o alcanzarla, o al menos a la verosimilitud, porque eso es lo fundamental en ciencia. De hecho, el propio Platón ponía en su academia: nadie entra aquí que no sepa matemáticas o que no sepa geometría.
En ese sentido, el modelo matemático de verdad, de verosimilitud, más bien de verdad, de verificación, el modelo lógico también de verdad o de verificación, pues también es algo esencial pues a nivel científico. En cualquier caso, también se puede valorar la aportación de otros filósofos de la ciencia o historiadores de la ciencia, como es el caso de Kuhn, de Feyerabend, de Lakatos y de otros, que han aportado también sus teorías. Y, por supuesto, también se puede citar a Mario Bunge, que yo creo que considera más bien una interpretación realista de la ciencia y que, por ejemplo, critica las pseudociencias, algo en lo que también pues, yo creo que podría estar de acuerdo claramente Popper, porque él busca un conocimiento riguroso, profundo, exacto, lo más exacto posible, lo más riguroso posible, y las pseudociencias, pues diríamos que no están pues en una línea de conocimiento riguroso, científico, y en este sentido pues pueden ser falsadas con bastante facilidad. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.